bienvenida a la doctora Fiorella Inga Berrospi. Ella preside, representa a todos los médicos que prestan su servicio rural, urbano, marginal, el famoso SERUM. Todos los médicos, una vez graduados, hacen este tipo de servicio, van a provincias, a los centros poblados, a los lugares más alejados y ahí ejercen, obviamente, lo que han ido aprendiendo en su práctica médica. Pero la denuncia que ella va a hacer hoy día es muy preocupante. Recibí esta información y de inmediato la hemos invitado porque está pasando cosas que creo que la ministra de Salud tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, 5 médicos el año pasado han sido azotados, golpeados por un grupo de ronderos en la ciudad de Cutervo. También hay denuncias de violación en Amazonas, pero ella nos va a contar, la doctora Fiorella Berrospi. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecida por la invitación y por el espacio que nos puede brindar para que a través de mi persona se pueda manifestar lo que está sucediendo actualmente en lo que se denomina SERUMs, ¿no? ¿Qué está sucediendo, doctora? Bueno, a grosso modo, y como introducción me gustaría mencionar que este programa nosotros lo realizamos ya como médicos colegiados, titulados y hábiles para el ejercicio de la profesión médica. En ese contexto, el objetivo del SERUMS es brindar atención integral de salud en regiones vulnerables, en poblaciones empobrecidas a nivel nacional. Más del 60% de estos médicos corresponden a la región de Lima, y puesto que en Lima son donde se dan la mayor cantidad de facultades de medicina. Okay. ¿No? ¿Cuántos médicos más o menos están hoy día ejerciendo el SERUM, haciendo...? Actualmente ejercen algo de más de 2.500 médicos a nivel nacional. Ok, ¿no? En todo el territorio. En todo el territorio nacional. Ahora, hay una categorización que nos da el Ministerio de Salud, ¿no? Donde nosotros tenemos que elaborar en las zonas, sobre todo, muy pobres y extremadamente pobres. ¿Qué ha pasado, doctora? Porque he leído de que incluso ha habido abuso sexual con doctoras, y esto sí me aterra porque, para empezar, ustedes tienen que ser protegidos, ¿no es cierto? Están prestando un servicio sumamente importante. ¿Me puede contar lo que ha sucedido? Efectivamente, nosotros ya venimos haciendo continuas denuncias. Nosotros estamos dispuestos a brindar y a ejercer nuestra profesión con vocación, pero exigimos que el sistema y el Ministerio de Salud nos brinden las condiciones favorables para poder ejercer este programa. A grosso modo, el año pasado hemos tenido denuncias, como ustedes ya lo han visto, médicos azotados, incluso dentro en Cutervo, dentro de un equipo de salud, azotados. Yo creo que la justicia jamás se debe tomar por las propias manos, ¿no? Y mucho menos por unas rondas campesinas. Estos médicos han sido trasladados uno que otro a otros establecimientos de salud sin remuneración. Sin embargo, a la actualidad no se ha hecho justicia, no se ha investigado más en los casos. El caso ha quedado en stand-by. Los ronderos decían que tenían que corregirlos, que eran drogadictos, que hacían mucha bulla, que estaban hartos, ¿no es cierto? Y que por eso pues había que latillarlos. No, estamos hablando de personal de salud, y creo que como toda persona, ellos tenían derecho a estar en una zona pública, habían bajado de sus establecimientos de salud, que son en zonas alejadas. Estaban en una discoteca. Efectivamente, estaban en una discoteca compartiendo. No solamente habían médicos, habían enfermeras, personal de salud, técnicos de enfermería, y fueron traídos a la fuerza a la plaza de esta zona y azotados sin explicación, sin ni siquiera escuchar la justificación o lo que estaba sucediendo, ¿no? Efectivamente, luego de ello, los médicos hicieron la denuncia. Mi persona, personal del colegio médico, quisimos hacer la denuncia por los medios de prensa. Lamentablemente, a veces sentimos que realmente la prensa no toma cartas en el asunto cuando son cosas de esta índole. No, pero por favor, por eso le hemos invitado, y básicamente porque no podemos permitir que exista ningún tipo de abuso con profesionales, en verdad con ninguna persona. ¿Qué ha sucedido en el terreno sexual? Usted me comentaba que hay historias, obviamente no le pido los nombres por proteger la privacidad de las doctoras, pero cuénteme qué ha sucedido. Además de las agresiones que atentan contra la integridad física, moral, ¿no? y hasta sexual de las personas, tenemos muchos y múltiples casos de amenazas de muerte. Regiones como Cajamarca, Huánuco, en cada región se reportan amenazas de muerte contra los médicos SERUMs y contra profesionales del SERUM. ¿Ha existido abuso sexual contra doctoras? Ha existido. ¿En dónde? Se ha reportado. Tenemos regiones reportadas ya como Amazonas. El año pasado, lamentablemente, hace muy poco tiempo ya hemos obtenido la denuncia. Nosotros queremos, sobre todo, guardar la privacidad. Respetamos mucho las decisiones de nuestros médicos, de nuestros colegas. Sin embargo, nosotros queríamos informar a la población, informar a los próximos serumistas que van a adjudicar en este proceso,
que realmente si sentimos que están motivados por generar y hacer este programa. Sin embargo, si no tenemos condiciones... No tienen las condiciones. Perdón, doctora, ¿han comunicado todo este tipo de denuncias al Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud está informado. ¿Y qué les dice la ministra? Nosotros, bueno, como parte del Colegio Médico del Consejo Regional, como miembro del Comité Médico Joven, hemos estado atrás de este tipo de casos, no solamente de este caso de agresiones sexuales, simplemente también de amenazas de muerte, como usted ve, agresiones físicas entre personal de salud. ¿Y qué le ha dicho la ministra? Efectivamente no hemos tenido una respuesta directa de nuestra ministra de Salud, sí de sus asesores. ¿No les ha contestado? Sí de sus asesores. ¿Y qué le han dicho los asesores? Ministerial, que pues el programa en sí no es el responsable de lo que pueda suceder, que quizás esto pueda sucederle a cualquier persona, ¿no? Perdón, eso les ha eso es lo que nos han dicho. No puede ser, ¿qué es esto? Eso sí es asqueroso. Dios mío, santo. ¿Cómo? A ver, vamos por partes y cucharadas. O sea, ustedes han denunciado que ha habido agresión física, sexual. Amenazas de ¿Y les muerte. han dicho que eso le puede pasar a cualquier persona? Así es. Incluso hay estudios reportados que efectivamente 3 a 4 médicos jóvenes fallecen cada año en este programa Serums. Y hay estudios publicados en revistas. Somos el primer país... ¿Fallecen por qué? Fallecen por accidentes de tránsito, trasladando pacientes. El año pasado hemos tenido lamentablemente el fallecimiento de 2 colegas médicos jóvenes, 25, 26 años, de las facultades de medicina de Lima, que fallecieron en el transporte, ¿no? Porque sabemos que estas zonas Serums están en zonas alejadas. Sí. No tenemos carreteras asfaltadas, el gobierno no se preocupa por ello. Dígame, ¿y los indemnizaron? Lamentablemente, solo el Colegio Médico se hizo cargo como parte de un seguro de vida. ¿Qué es esto? Pero ¿no decía el presidente Humala que le iba a pagar más a los médicos cuando se fueran a los centros poblados? Yo recuerdo, esa fue una de sus... Efectivamente sí se otorga un bono, una retribución por ir a zonas alejadas y de frontera, no lo vamos a negar. Ok, Sin embargo, ese bono sí les están dando. Es un bono que sí se les está dando, pero no a todos, porque hay que recalcar que el presupuesto es tanto nacional como regional y hay mucha injusticia en las regiones. Quizás nosotros, además de exigir al MINSA, pedimos que el Ministerio de Salud pueda articular con sus gobiernos regionales. Es ahí, en los gobiernos regionales, donde mayor abuso se detecta. Incluso el presupuesto que está destinado al pago muchas veces no llega y no sabemos a dónde denunciar, no sabemos a quién preguntar. Ministerio de Salud Central nos dice pregunten en las regiones nos dicen nunca llegó el presupuesto. O sea, todos se lavan las manos para variar. Efectivamente, al final actualmente tenemos muchos médicos que no han sido retribuidos. ¿Y la plata a dónde va? ¿El presupuesto que hay para ustedes a dónde se está yendo? Es lo que no sabemos. ¿Usted qué cree, doctora Berrospi? Yo creo que definitivamente hay una malversación y hay una mala utilización de los recursos que el Ministerio, efectivamente sí, podría estar destinando a las regiones, pero que no se estén dando las respuestas correspondientes, creo que es una falta de respuesta. ¿Han denunciado a los presidentes regionales en los casos estos trágicos? ¿Han ido y han dicho, por favor, ayúdennos, miren lo que está sucediendo? Efectivamente. ¿Y qué dicen los presidentes regionales? El Consejo Regional hace presión sobre estos gobiernos regionales. Sin embargo, quisiera también mencionar que en estos gobiernos regionales muchas veces casi todos son conocidos. Sucede en regiones de la Sierra, por ejemplo, que por ser familiares, conocidos del fiscal, conocidos de las autoridades, de los gobiernos regionales, los casos quedan simplemente sin justicia, no se ahonda más y nosotros nuevamente quedamos desprotegidos. ¿Cuál es el caso que a usted, bueno, yo sé que todos los casos le repelen como buena presidenta, pero ¿cuál es el caso que a usted le ha indignado más en estos últimos tiempos? Bueno, como yo le mencioné, nosotros guardamos mucho la privacidad, pero personalmente a mí me indigna mucho que se tenga que atentar contra una médico mujer, porque soy mujer, porque creo que nosotros vamos con mucha motivación a elaborar estas zonas y creo que no es justo que a cambio recibamos maltratos, amenazas, hasta llegar a la agresión, la humillación y la indignación que puede sentir una persona como persona, no solamente como médico. La violación es lo peor que le puede pasar a una mujer. Y que el caso quede impune y que el Ministerio y que los gobiernos no ahonden más en el tema, realmente es indignante para nosotros. Lo siento mucho, doctora, además porque vengo de una familia de bata blanca, no sabía que esto estaba sucediendo. Me acuerdo además de mis primos, de mi familia, de mi hermana, en fin, haciendo el Serum. Es terrible lo que usted está contando. Vamos a ir a una pausa, y le voy a pedir un mensaje final, un pedido final para el Ministerio de Salud, para la ministra. Tienen que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo le van a contestar a la doctora Berrospi? Bueno, así es la vida, eso le pasa a cualquiera. Eso no le pasa a cualquiera. Ojo, y no debería de pasar. Me voy a la pausa y regresamos con su pedido final, que tenemos que prestar mucho.